Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ale Valero y en el episodio de esta semana les hemos preparado uno que habla sobre el asesinato de Suzanne Marie Sebakis. Quédense, está interesante, les va a gustar. Bye. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y estamos solitos. Sí, ahorita no hay gatitos. Como se lo comentamos en En la introducción. Hoy vamos a hablar sobre el asesinato de una chica llamada Suzanne Marie Sebakis. Sebakis. Puede ser Sebakis, pero bueno. Sebakis. Esta chica tiene toda una historia muy interesante, pero tenemos que empezar por hablarles de Sharon. Cuando Sharon tenía 20 años, sale a comprar artículos para su bebé. Esto es en abril de 1980, no es cierto, de 1990. Ok. Y dramáticamente, su cuerpo fue encontrado al lado de una carretera en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos. Sí. Fue llevada al hospital y ahí se presentó su marido, Clarence Hughes, hombre notoriamente mayor, que llega por ella y la identifica. Ajá. Pero no como una persona de nombre Sharon, sino como una persona de nombre Tonya Hughes. Uh-huh. Sin embargo, Tonya muere pocos días después a causa de las heridas. O sea, sí había sido golpeada fuertemente. Y muere el 30 de abril de 1990. Le sobrevive su hijo Michael. Cabe señalar que su cuerpo estaba lleno de moretones, pero también tenía arañazos en el pecho y había sufrido una hemorragia cerebral. Ok. Bueno, algunas de estas cosas no concordaban con un accidente automovilístico. De cualquier manera, digamos que antes de lo que sería la autopsia, sí, el hospital no le gustó mucho la presencia de Clarence. Cuando Clarence llega, como que no les agrada, o sea, su conducta se les hace extraña. Ajá. No solo por el hecho de ser mucho mayor que ella, o sea, eso no era lo relevante. Sí, no era lo que les sonaba raro. Sino su actitud. Aunque se pensaba que había sido atropellada, el hecho de haber encontrado ese golpe en su cabeza y los rasguños la dejan como una causa, pues sí, fue atropellada, pero como que queda ahí, o sea, no está duda, claro, ¿no? Que se queda con la duda. Si no hay certeza, ¿no? O sea, no pueden afirmar con certeza que esto fue un atropellamiento y no hay que buscarle más. Bueno, pues entonces, si se dan cuenta, empezamos hablando de Sharon. Ajá. Luego hablamos de Tonya. O sea, es Sharon, pero se llama Tonya. Y resulta que Tonya no es otra más que Suzanne. Pero su nombre original es Suzanne. Suzanne, la que había desaparecido, ¿no? La chica que fue asesinada. Bueno, más bien la chica que había sido asesinada. La identificación de esta mujer se da hasta el 2014. Ajá. O sea, cuando Tonya Hughes muere, es enterrada como Tonya Hughes. Ok. No se da todavía la correlación entre Tonya y Suzanne. ¿Cómo saben que le decían Sharon o que se llamaba Sharon antes de que fuera atropellada? O sea, ¿cómo llega al hospital? ¿Como Tonya? Como Sharon. Tonya. Pero como estamos hablando de la historia es que es un relajo, porque es toda la historia de ella, y toda la historia de ella empieza, te la relatan, es que la historia va hacia atrás, y te la relatan en cuanto a cómo era ella de jovencita y todo. Y cuando era jovencita recibía el nombre de Sharon. Okay. Más adelante, ella y él cambian el nombre de Sharon por Tonya. Ok. Ajá, pero realmente él, ¿no? Él y ella, Clarence y ella, tenían otros nombres. Entonces, más adelante los cambian por Tonya. Y así ves el asunto, ¿no? Sí. Pero entonces hablemos, si ya después, en el 2014, se logra identificar a esta chica como Suzanne
Sebakis y no como Tonya Hughes. Entonces vamos entonces ya a ir más allá. Resulta que Susan nace el 6 de septiembre de 1969 en Michigan. Ella es hija de padres separados, de Cliff Sebakis y de Sandra Billett. Okay. Y tiene 2 hermanas. Pero además de esto, tiene un hermanito pequeño. Cuando se separa del papá de esta Susan, conoce a un hombre que se llama Floyd. Este hombre, digamos que llega a la vida de la mamá de Susan en un momento en que Susan está muy susceptible, muy influenciable, muy todo, muy manipulable, porque acababa de divorciarse de Cliff. Y Cliff le había quitado, digamos, muchas cosas, y entre ellas pierde la casa rodante en donde vivían. Y pues, tenía 4 hijos. Tú sabes el relajo que era eso para ella. Sí. Porque ella con el divorcio se queda con la casa rodante. Ajá. Pero viene un tornado y se lleva la casa rodante. Ay, entonces se queda sin casa rodante, con 4 hijas y sin el apoyo ni de Cliff, ¿no? Porque Cliff se fue. Sí, les dijo, cámara, ahí se ven. Ahí se ven. Yo no puedo con esto, ya me voy. Y entonces la deja sola con las hijas. Entonces después del tornado no tiene casa, no tiene nada más que a las hijas. Entonces, bueno, ante esta situación conoce a Floyd. Quien, pues ya sabes, se gana su confianza, le habla bonito, le dice dulces palabras, le dice que la va a ayudar a salir adelante y que va a apoyarla con todo y sus hijos, que los va a hacer como suyos y que, bueno, le baja todo, ¿no? Sí, el cielo, el sol y las estrellas, todo. Y es el caballero blanco que la va a rescatar y todo, ¿no? Entonces, bueno, se van juntos, ya establecen una relación y ya le compra el discurso. Sí, se establecen como familia. Después de esto, poco a poco le empieza a cambiar y empieza a ser grosero, agresivo, al punto de andar todo el tiempo con un cuchillo y andarla amenazando. De que si haces esto, me la vas a pagar. Que si haces aquello, te voy a matar. Que haces no sé qué, de no sé cuánto. Que si me dejas, te mueres, ¿no? No, pero eso ya es un nivel muy extremo de toxicidad, no inventes. Sí, no, muy, muy fuerte. Sí, eso sí está bien tóxico. Hoy estaba viendo un video de una chavita y decía, ya sabes, TikTok, y decía, sí... Baja un dedo de por cada cosa tóxica que hayas hecho, ¿no? Entonces, sí, ya, o sea, baja como 3 veces, ¿no? Pero eran cosas bien leves, ¿no? Y esto sí está bien hardcore. O sea, era de, le checas el celular a cada ratito. Le checas que sí es tóxico, pero no, esto es otro nivel. Esto ya es otro nivel. Bueno, para esto, la madre de Susan, Sandra, había sido una mujer que había tenido 2 matrimonios previos. A Floyd, a Franklin Floyd. Y en una de esas ocasiones, había tenido 2 matrimonios previos, salía el tercero, y tenían muchas carencias. O sea, Franklin no había cumplido realmente mucho, ¿no? Sí, no. Entonces, con todas esas carencias, un día ella va a la tienda a comprar cosas que necesitaba para el más pequeño. Pañales y cosas para el bebé. Sí. Y se atreve a girar un cheque sin fondos. Entonces la atrapan y la condenan a 30 días por hacerlo. O sea, 30 días en prisión. Por intentar un fraude. Por hacer un fraude, ¿no? O sea, ella hizo el fraude, pero no alcanzó a... Por eso ese intento. Entonces, cuando ella le pasa esto, la ley permite que él se quede con la tutoría legal de los niños en lo que ella sale. Sí. Pero entonces lo que hace Floyd es que se lleva a todos los niños, ¿no? O sea, abandona, digamos, el hogar mientras ella está encerrada en la cárcel. Sí. Entonces se lleva a los niños y deja a las 2 hermanas de ella en un hospicio. Hay 2 versiones. Que deja a los 3 niños en un hospicio
Y hay otra que dice que que deja a las dos nada más. y se lleva a esta Susan y al niño pequeño. En la primera versión, el niño pequeño luego es adoptado. Ajá. Y las otras dos, bueno, pues ya es otra situación la que viven. La que viven. En el caso, en la segunda versión, se supone que después de un tiempo lo da en adopción. Él lo da en adopción, pero por fuera, ¿no? O sea, para ganar dinero. Sí. Y entonces nada más se queda como con Susan. Entonces nada más son él y Susan. Esto sucede cuando Susan tenía 5 años. Entonces, lo que él hace es hacer una vida de padre e hija, ¿no? O sea, él aparece, se muda a otra ciudad. Otro estado. Y el asunto es que ella es su hija. Y así la registra, así la inscribe en la escuela. Y bueno, ese tiempo, la vida de Susan, digamos, medio es entre comillas normal. Buena. Ajá. Y medio normal, medio ¿no? estable. Va a la escuela, Ajá. es una niña que es muy afortunada en la escuela, o sea, se lleva bien con las personas, es muy alegre, es buena estudiante, O sea, le va bien en la escuela. le va bien. Ajá. O sea, realmente le va muy bien y es feliz, o sea, está bien. El problema obviamente es la casa, Sí. ¿no? Hay una historia en donde una amiga de ella, muy amiga de ella, va un día a dormir a su casa. Y están las dos, ¿no? En la habitación. Y ya noche, y entonces entra el papá. Y a la amiga la amenaza con una pistola mientras abusa de Susan. Pues obviamente le dice que si dice algo, pues la mata, ¿no? Sí. Entonces la amiga pues se va a su casa y no dice nada, ¿no? Es pues cuando ya pasan los años que ella ya lo expresa. Habla sobre ese incidente. En el documental, hay un documental en Netflix al respecto, ella habla y lo cuenta, ¿no? Sí. Pero es algo pues realmente terrible, ¿no? O sea, lo calla y observa, ¿no? La situación y se da cuenta del horror en el que vive Susan, ¿no? O sea, la terrible vida que ella lleva. Por un lado tiene una vida muy padre fuera de, y por otro lado adentro de su casa su padre la viola, porque ellos creen que es su padre y Susan crece pensando que él es su padre. Ajá, su padre biológico. Ajá, su padre biológico, ¿no? Sí, pues tenía 5 años, no recordaba realmente. Ahora, cuando ellos llegan a esta nueva ciudad, que es en Georgia, que está en Georgia, es cuando recibe el primer cambio de nombre, cuando ya se convierte en Sharon. Ah, ok. Sharon Marshall, ajá, ¿no? Ahí es cuando Susan llega a ser Sharon Marshall. Sharon Marshall. Y Sharon Marshall tiene una buena vida, salvo la vida que vive con su papá. Pero de esa o sea, nadie está enterado. No. O sea, nadie sabe qué está pasando allá adentro. No. Ay, qué horror. Y bueno, si tú te pones a pensarlo, es tan enfermo todo que llega un momento en que llegan a pensar que esa vida es normal, ¿eh? Sí. Que eso es lo normal. Sí, porque no conocen otra cosa. Y como no lo externan, nadie les dice, oye, no. Eso está mal. Eso está mal, ¿no? Sí. Porque fuera fuera de su casa, su vida realmente es buena. Sí. No, y en ese entonces se hablaba menos, ¿no? Ahora se habla más sobre el no se deben de acercar hacia ti, o sea, esto no es correcto, o sea, ahora se habla más y bueno, y se menciona más en la tele y se menciona más en las redes sociales, obviamente, o sea, hay una apertura más a que estés atento, ¿no? De que ciertas cosas no están bien. En ese entonces, ¿no? O sea, en ese entonces lo más que te decían era... O sea, lo que se anunciaba en la tele y eso era los extraños, ¿no? No te acerques a los extraños, no confíes en los extraños, ¿no? Pero no te hablaban de los peligros dentro de la familia, ¿no? Dentro de los hogares. Sí. Que son súper comunes, ¿no? O sea, es algo que siempre ha pasado. Exacto, más común de lo que las personas piensan. Claro, ajá. O sea, creo que todavía no alcanza la imaginación de las personas. Todavía no se logra bien, ¿no? Cuenta cuán frecuentes en casa. Exacto, y dentro de las familias. Ajá. Entonces yo creo que eso obviamente pues vivió en una época en la que no se hablaba nada de eso, ¿no? O sea, no. Entonces no había forma de que ella
viera otra cosa. No. Sí. Y como no daba señales de nada, pues nunca nadie exacto, no acercó. A decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo mal, o sea, sí. Bueno, pues entonces, cuando ella estaba en la escuela, ¿qué? No, que aunque se hubieran acercado, más o menos ¿qué año es? Ella, cuando le pasa esto, estamos hablando que está en la prepa. Ajá. O sea, ya desde antes de la secundaria. O sea, ya cuando ya empieza a ser señorita, digamos, empiezan los abusos sexuales. ¿Qué año es más o menos? ¿Qué año es? 1900. Nació en el 69, ¿no? Ajá. Entonces 79, 83, 84. No, es que hace poco vi una sobre salud mental, pero era de muchos años, era de los 40, de los 50. Entonces, la salud mental para las mujeres en ese entonces era ir a clases de maquillaje y de... Ay, ni me... Ajá, eso era lo de... No. Eso era como solucionaban las cosas. A las enfermeras, porque era un video sobre para entrenar enfermeras, a que esa era la atención que le tenían que dar a las mujeres que tenían problemas. No. Ajá, el maquillaje, el vestirse, ajá, eso era el procedimiento para atender a las mujeres con problemas psicológicos, obviamente, ¿no? O sea, sí, pero sí era una época de muchos tabúes, o sea, en cuanto al manejo psicológico todavía... Sí, actualmente la gente no va al psicólogo, no quiere ir al psicólogo, y en ese entonces todavía no, o sea, nadie quería ir, o sea, nadie hablaba de ciertos temas. No, porque también tenías el miedo en ese entonces más, o sea, obviamente mientras más atrás te vas, pues es peor, ¿no? Pero el que te encerraran, si te daba miedo de que no, es que me van a mandar a una institución. Bueno, la verdad es que tenían razón, porque la historia, ¿no? En diferentes países, no puedo decir todos, de cuántas personas han acabado encerradas en un psiquiátrico cuando no tienen enfermedades psiquiátricas. Es muchísimo. Es altísimo. Sí. Ahora es más difícil que antes. Ahora es más difícil porque también hay menos, ¿no? O sea, menos lugares psiquiátricos. A lo mejor hay uno por ciudad, o sea... No, o sea, sigue habiendo, o sea, creo que hay más, o sea, es algo aquí. Bueno. Pero bueno. No, es que, pero también en Estados Unidos quitaron mucho lo que son los... pero hay mucha clínica privada, sí, clínicas de apoyo a la mujer, y hay muchos lugares donde pero puedes ir. No lo que conocíamos como un psiquiátrico enorme donde te encerraban, se han ido ¿no? quitando por los cambios en los manejos, en muchas cosas, ajá. Entonces, pero yo creo que también ese era un miedo, ¿no? En ese momento en la sociedad, sí, ¿no? O sea, acabar en un psiquiátrico porque estás inventando, porque nada, o sea, porque tu padre no te viola, o sea, no, tú estás teniendo... estás manipulando, o sea, seguramente tienes relaciones con tu novio y se quieres culpar a tu papá, o sea, sí se daba todo eso. Sí. A mí me tocó enfrentar muchas cosas así bien locas. Eso agrava la situación, ¿no? O sea, ella tiene un problema y todo su entorno, no hay forma de que busque ayuda. O sea, agrava las situaciones, ¿no? Bueno, estando ya ella en la preparatoria, se dice, ¿no? O sea, es que todo mucho, es que todo es lo que se cuenta. Es que sí, este tipo de historias es lo que se cuenta, porque no hay, muchas cosas no se pueden constatar. No hay registros escritos ni grabados ni no, entonces o sea, es complicado, son lo que dicen las amistades, la gente lo que estaba cerca, lo que se infiere o lo que se intuye. Maestros, compañeros de sí, o sea, esto es todo de lo que se va descubriendo por platicar con la gente y obviamente a través de los años pues también van perdiendo, o sea, la certeza, ¿no? A lo mejor van perdiendo detalles, ¿no? O sea, se van perdiendo detalles dentro de la memoria. Entonces, pero pues es lo más cercano que tenemos. Bueno, se suponía que la obligaba a tener hacer trabajos sexuales, se supone. Sí. Y obviamente, pues entre la visión de él y la visión de ella no había un común, ¿no? Claro. Ella quería estudiar ingeniería aeroespacial y él rotundamente le dijo que ella no iba a ir a la universidad. No, bueno, o sea, no. Pero ella logra conseguir una beca en el Instituto Tecnológico de Georgia. O sea, ella era una chica realmente y que le daba mucho a la escuela. Qué feo, porque todo. Era una persona que pudo haber tenido un futuro brillante. Sí, no, pero estaba lo peor, porque en 1986, cuando finalmente le ofrecen una plaza, ¿no?
ahí ya fue su culpa, descubre que está embarazada. Pues no, o sea, tanto como su culpa no es. No, bueno, es que no sabe, es que ese embarazo, o sea, espérate, ese embarazo no es de él. O sea, sí se supone que es del novio de la preparatoria. Ok. Se supone que es del novio de la preparatoria. Uh-huh. No, pero también, o sea, con todo lo que está viviendo en casa, obviamente no era una persona que llevaba una relación saludable con novios o con hombres, o sea, no. Entonces así como que tanto su culpa sí es de, o sea, es muy ambiguo eso, ¿no? O sea, aunque hubiera sido, sí. Aunque no hubiera sido él el que la embarazó, o sea, ella tiene una visión distorsionada de lo que son las relaciones. Sí, ya es algo más, ajá. Sí, ciertamente. Bueno, pues entonces él, cuando ve que está embarazada, entonces ya rotundamente, adiós escuela, adiós todo, y se la lleva a Tampa, Florida. O sea, otra vez otro cambio. Ahí, se vuelven a cambiar, y ahí cuando llegan a Tampa, Florida, es cuando él decide que van a convertirse en marido y mujer. Porque ya es lo suficientemente grande. Grande para pasar como su esposa, ¿no? Ajá. Después de dar a luz a su bebé, que se supone que es Michael. Ajá. O sea, el niño que pierde. Sí. Pero bueno, es que eso más adelante se lo digo. Bueno, después de dar a luz a su bebé, que es Michael, trabaja como stripper, la mete a trabajar como stripper. No inventes. Más tarde, en 1989, en Nueva Orleans, eso que decían que era marido o mujer se volvió un hecho. Se casa con ella. Ajá. Y ese mismo año, en 1989, ella vuelve a embarazarse y dan en adopción a su bebé. ¿Al anterior o al segundo? Al o sea, segundo. Ella tiene a Michael, que se queda con Michael. Ajá. Luego se vuelve a embarazar, dan en adopción al bebé. Ajá. Y se queda nada más con Michael. Bueno, durante ese mismo año, ella platica a un amigo muy cercano del club de striptease que le tiene mucho miedo a este hombre, ¿no? A su supuesto esposo. Ajá, comillas. Ahí esposo. Ya se llama ella Tonya Hughes y él Clarence Hughes y ella Tonya Hughes. Sí, ahí ya cambiaron nuevamente los nombres. ¿No? Entonces le dice eso, ¿no? Le dice que le tiene mucho miedo porque piensa que la puede matar, pero no se quiere ir porque no quiere dejarle al hijo y tampoco se puede llevar al niño porque no sabe qué va a hacer. Está muy joven, o sea, tiene 20 años. Con toda la basura que trae en su cabeza, piensa, no voy a salir adelante, no sé qué, ¿no? sí, exacto, ajá. Sí. Y, o sea, ¿cómo voy a hacerlo sin él? Sí, ajá. Y luego descubre que él compra seguros de vida. Para ella y el niño. Ajá. Entonces obviamente. Dice, no, me va a matar. Me va a matar porque él quiere el dinero, por eso me está asegurando, ¿no? Entonces, poco después de que tiene esta plática con el amigo del club, es cuando encuentran su cuerpo. Por eso se tiene la sospecha de que él fue el que la arrolló, pero no se tiene la certeza. No, nunca hay la certeza. No hay forma solamente de comprobarlo. Es la sospecha, sí. Ajá. Sí, es que también te digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una época en que actualmente hay muchas cámaras fuera de establecimientos, cámaras viales, o sea, estamos hasta en una época en la que ese tipo de accidentes, quieras o no, pueden llegar a ser grabados, ¿no? Por un tercero, por las cámaras de la ciudad. En ese entonces, ¿no? O sea, sí te puedes salir con la tuya, ¿no? O sea, sí puedes planearlo, así de, mira, esta calle está medio sola, aquí le voy a dar el llegue y después voy a hacer el negocio, ¿no? O sea, sí era otra época, obviamente. Sí, muy, muy diferente. Bueno, entonces, cuando ella muere, es todo un rollo, ¿no? Cuando ella muere, los amigos son los que con las acciones que realizan destapan toda la historia. Porque ellos, queriendo encontrar a sus padres, logran de una forma extraña localizar a la madre. Y entonces se dan cuenta que localizan a la madre de Tonya Hughes. Ajá, de Tonya Hughes. Y resulta que Tonya había sido, había muerto cuando tenía 18 meses. Entonces llevaba muerta 20 años. Sí, tomaron un nombre de una identidad. Persona. Ajá, robaron una identidad. Ajá.
Y pues se sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo? O sea, si mi hija ya está muerta. Entonces dicen, bueno, entonces no se llama Tonya, ¿no? Ajá, y es entonces otra, empieza la búsqueda de quién es sí. ella realmente. Pero no, obviamente no logran llegar a nada. No, o sea, muerta ella es muy complicado. Uh-huh. Por su parte, obviamente, y seguramente el fulano se desapareció. Ajá. Una vez que ella muere, el Franklin Floyd se va. Sí, pues además era, o sea, ya era como la quinta, sexta vez que lo hacía, o sea, ya lo tenían bien, bien perfeccionado, ¿no? El desaparecer, el cambiarse de identidad, o sea. Sí, él tenía una larga lista de cosas que había hecho, ¿no? Entonces él era un prófugo de la justicia. Sí. Por eso realmente pues se cambiaron en tantos lugares. Por eso él estaba acostumbrado a los cambios de nombre y entonces también la llevó a eso a ella. Y tenía una pena pendiente de 10 a 20 años por agresión sexual a un niño de 4 niños. De 4 años. Un niño de 4 años. Un niño de 4 años que había secuestrado en 1962. O sea, ya era... Sí, ya tenía desde antes, conducta. Desde antes. Cuando él tenía 18 años, intentó fugarse. Ajá. No, ya me perdí, perdónenme. No. Cuando él tenía 18 años es cuando viola a este niño en 1962. Uh-huh. Entonces sí lo meten a la cárcel, a una condena entre 10 a 20 años. Y lo que hace es que cuando va a una visita médica, él aprovecha la situación y todo lo que hay alrededor, ¿no? De una visita médica y se fuga. Sí. Y de ahí no lo agarran, ¿eh? No lo vuelven a agarrar. O sea, lo agarran ya después. Uh-huh. Después de haber hecho eso del niño, roba un banco. Uh-huh. No, bueno, una joyita. Sí. Ahí lo detienen nuevamente bajo otro alias, pero nada más lo retienen 2 meses. Sí, porque no era, seguramente no fue un crimen tan grave, ¿no? No, entonces no buscan, ¿no? Realmente, ya ves que... Y es que... todo tiene sus Es que volvemos a lo mismo, era otra época. Ajá. O sea, todo es por papeles. O sea, en ese entonces las cosas se cotejaban por papeles. Entonces, si tenía otro nombre, o sea, si para el segundo crimen ya tenía otro nombre, es muy difícil cotejar, ¿no? O sea... El de aquí a lo que a lo mejor coteja las huellas digitales, o sea, era un proceso largo, o sea, las cosas eran muy diferentes, ¿no? No es como ahora que sí puedes encontrar mucho más fácil, mira, el registro dental coincide con este otro con este reporte que tenemos, ¿no? El registro de sus huellas digitales coincide con porque una vez que entras al sistema, pues ya, o sea, ya hay forma. Sí, es diferente. Es diferente, pero... Y seguramente tenían archivados sus huellas digitales, sus registros dental, porque en Estados Unidos hacen mucho los registros dentales. Pero cotejarlos era una tarea a mano, o sea, en ese entonces. Y si eran en diferentes estados, pues es más difícil todavía, ¿no? O sea, es otro tiempo, ¿no? Entonces no hay de que, ay, mira, saltó en el sistema, ¿no? O sea, ay, este es el que andábamos buscando, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, sí es otro tiempo, ¿no? Sí, es completamente épocas muy distintas, ¿no? Muy distintas, y por eso se facilitaban pues ese tipo de crímenes, ¿no? Que no hubiera esa justicia porque el mismo sistema no estaba tan desarrollado, ¿no? Sí, como ahora. Exacto. Ajá. Después de haberse sido detenido por lo del banco. Lo detienen por una agresión sexual en una gasolinera. No, bueno. Y entonces un amigo paga la fianza y poco después, en 1973, es cuando él ya se da la fuga y no lo vuelven a encontrar. Que otra vez cambia toda su identidad. Sí, o sea, ya ves que le encanta cambiar las identidades, ¿no? Las identidades que se mencionan está Trenton Davis, Warren Marshall, que es cuando es padre de Sharon, ¿no? Sí. Y Brandon Williams, después ¿cómo se llama? El de Clarence. El de Clarence. O sea, ajá. Se le había pasado así, ¿no? Era su forma de vida ya, o sea, era una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Luego, él es, bueno, la historia de él, o sea, podríamos decir, y sí, o sea, ya la oí, la historia de él, y pues, es que no justifica. Él también es hijo de padres divorciados. El papá era alcohólico. Ajá.
La mamá los va y Seguramente los lo abandona. golpeaba, ¿no? Seguro. Los abandona también en un hospicio, ¿no? Ajá. En un orfanato. Él crece dentro de ese sistema con todo lo que eso significa. Es violado, es abusado varias veces, o Sí, sea, sí, sí. mala onda. Pero eso no, o sea, muchos les pasan cosas iguales y no todos acaban Ajá. haciendo esto. Sí, O sea, no repiten lo que les sucedió, ¿no? Viven con otros traumas, viven con otros sí, problemas. o van a terapia cuando empiezan a notar cosas extrañas. Ajá, Pero no, y o se refugian en el alcohol, o sea, las drogas, o sea, hay muchos caminos, muchas ¿no? historias tristes. Sí, no, o sea, por supuesto que hay muchas historias tristes, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Que los sistemas de ayuda social, pues, son de lo menos que se apoya, ¿no? En todos lados, no solo en Estados Unidos, ¿no? Aquí tampoco. Ujú. Y obviamente son historias de terror, ¿no? Pero ciertamente, o sea, no todos van y son asesinos, no todos van y son violadores, o sea, son muchos caminos, ¿no? O sea, y sí, no hay justificación para repetir esos patrones. Exacto. Ahora, después de la muerte de Susan, Ajá. ¿no? Que era Tonya, Sharon y demás. Ajá. Después de su muerte, sí se convierte en persona de interés. Ah, ok. Pero no tiene nada. No hay forma de comprobar. Sí, exactamente. Por su parte, Michael, el hijo de Susan, Sí. que supuestamente Clarence es el papá, o sea, eso es lo que se piensa, Ujú. es llevado a un centro de acogida, ¿no? Ahí una pareja se lo lleva y decide adoptarlo. Ok. Y para cuando tú vas a hacer un proceso de adopción, se hacen pruebas de ADN a los niños en relación a los padres. Ay, qué loco, no Entonces sabía. ahí se descubre que Floyd no era el padre biológico de Michael. Michael. Ajá. Bueno, Clarence no era el padre biológico de Michael. Sí, que por eso se dice, o sea, por eso lo de que era algún novio de la prepa o alguno, ¿no? O sea, pero sí también, o sea, en ese momento es cuando nos decías que se dice o que no se sabe realmente que ya la obligaba ya lo usaba para favores sexuales o trabajos sexuales y demás. Entonces no hay forma de es muy saber, complicado ¿no? saber realmente quién era el padre. Ahora, en 1991, Floyd es detenido y condenado por posesión de un arma de fuego. Ujú. Que vuelvo a lo mismo, o sea, tenía pendiente porque se había fugado de la cárcel y... Es que te digo, o sea... pero estamos en lo mismo que ya habíamos dicho. Sí, es que es bien difícil, o sea, es otra época. Bueno, en el 94, Floyd decide secuestrar al niño en la escuela. O sea, se entera de quiénes son los padres que lo habían adoptado, dónde está la escuela a la que va, y entonces un día decide ir y secuestrarlo. Pero para secuestrarlo, retiene al director a punta de pistola, se lo lleva en la camioneta del director. No inventes. Y más adelante, o sea, en el camino, en un camino de terracería más o menos cerca de la escuela, lo ata con cinta adhesiva y lo deja esposado a un árbol. Ajá, al director. Ajá. Y ya se va el otro. Con el niño. Con el niño. Ajá. Y después de eso, jamás en la vida se vuelve a saber del niño. Nunca más se vuelve a saber del niño, no. O sea, tampoco, ay, qué horror. Sí, no. Sí. A él lo detienen en Kentucky. Por el secuestro de Michael lo detienen en Kentucky en noviembre de 1994. Ajá. Y se le declara culpable y condenado a 52 años de prisión por el secuestro. Claro. Pero no hay niño. Pero no, y no quiere decir... Y él no declara, él no dice en dónde está el niño. No quiere decir nada. Él no dice nada y no, yo no sé, quién sabe, no sé, a lo mejor se lo llevó alguien, o sea, mala onda, ¿no? Sí, mala onda. En marzo de 1995 aparece en la Interestatal el cuerpo de una chica llamada Cheryl Comeso, que había sido, curiosamente, compañera y amiga de Susan ¿En la prepa? En el club. En el club de strippers. Ah, ok. Habían sido amigas. Sí. Pero en una ocasión ella discute con Floyd. Ah. O sea, tiene una discusión con Floyd. Y en 1989
Desaparece. sale de su casa Ajá. y nunca regresa. Entonces ahí ya los padres La reportan desaparecida. la empiezan a buscar y no la encuentran. Nunca aparece. Nunca la encuentran hasta el 95, ¿no? O sea, del 89 que desaparece hasta el 95 es cuando la encuentran. No inventes. Y ese mismo mes, o sea, cuando logran en el marzo del 95, que es cuando aparece en la Interestatal, debajo del auto de Floyd, debajo del auto que Floyd le robó al director, Sí. se encuentra, adheridas con cinta adhesiva, ¿no? A la carrocería, una colección de fotos. Y en esa colección de fotos aparecían las imágenes de todos los abusos que había hecho, o sea, infringidos a Susan, pero también, y desde los 4 años. Uh-huh. No inventes. Y también aparecen imágenes de la amiga de Cheryl, también aparecen imágenes de ella atada y golpeada. Las lesiones que se observan en las fotos coinciden con las lesiones que encuentran en la autopsia una vez que recuperan su cuerpo. Sí, de la amiga. Ajá. Entonces, en noviembre del 2002, Floyd es condenado por el asesinato de Cheryl Comeso. Sí, porque ahí sí hay evidencias. Ajá. Uh-huh. Y se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en el condado de Pinellas, Florida. Ah. Fíjate. Qué loco. O sea, hasta el 2002 finalmente recibe una condena por lo que fuera, ¿no? Pero ya es condenado a la pena de muerte. A la pena de muerte, ¿no? Después, había hecho muchas cosas. Sí, sí, sí. En 2014, Floyd confesa que él había asesinado a Michael y dice el lugar en donde lo había enterrado. O abandonado. Sin embargo, cuando van al lugar y excavan, no recuperan ningún cuerpo. O sea, nada, huesos, sí, no sí. nada. Ninguna evidencia de que hayan enterrado ahí a alguien. Probablemente estaba mintiendo. O estaba mintiendo, se equivocó del lugar, solo Dios. Solo él sabe, sí. Con todo ese relajo, ya en ese año, o sea, ya para 2014, ¿no? Para el 2014, que ya se hacía todo mucho con el ADN y todo eso, se logra, se estudia nuevamente el DNA de Susan y... que en ese entonces todavía pensaban que era... O sea, todavía no sabían quién era realmente porque todavía estaba como Tonya, pero sabían que ya era una persona... había cambiado de nombre, solo pero no que sabían quién era original. Exacto. Ahora, lo que pasa para esto es que cuando salen todas estas noticias, la hija que dio en adopción sí. ve las noticias y dice, pues se me hace que es mi mamá. Entonces la hija va a hablar con la policía y les dice, yo creo que esa persona que está enterrada como Tonya Hughes es mi mamá. Entonces con la sangre, con el ADN de la hija, hacen la correlación con el de Tonya en ese momento y ahí es cuando ya la pueden ya encuentran todos los registros. Que ella es ya de ahí se van a todos los, o sea, ya ahí brota todo, digamos. Sí. Y ya saben, se enteran en ese momento que Tonya, pues no es Tonya, no es Sharon, es ¿cómo se llama? Susan. Susan Marie. Susan. Y entonces, pues ya, ¿no? O sea, sale a la luz toda la historia, entonces todo el mundo empieza a unir todas las piezas y ya se tiene todo el panorama que era todo un cuento así, ¿cómo? Sí, a ver, ¿cómo dices que pasó? Exacto. Para esto, el periodista Matt Birbeck hizo una investigación, ¿no? Bastante exhaustiva de todo, o sea, de todo el relajo que se había armado, y escribe 2 libros que se llaman A Beautiful Child y Finding Sharon. Y dicen que están buenos los libros porque cuentan toda la historia. Ya, todo lo que él encontró, ¿no? Todo lo que él pudo encontrar y ya te da, pues ya te plantea mejor las cosas, claro. ¿No? Sí, o sea, al final de cuentas, él realmente se sumergió, ¿no? Y seguramente
O sea, tiene contactos que le pudieron conseguir documentos que no toda la gente tiene acceso y, o sea, y pudo adentrarse más en cosas que no son tan sencillas para la gente ordinaria, ¿no? O sea, que sí es un trabajo periodístico en serio, ¿no? O sea, entonces debe de tener obviamente datos que no hay en otro lugar. Ya con toda esa información, ¿no? Digamos, es cuando ya logran establecer bien todo, ¿no? Que Susan había nacido el 6 de septiembre de 1969 en Michigan, lo de sus padres, Cliff y Sandra, es cuando ya toda la historia ya se puede conformar adecuadamente, y es cuando cambian su lápida, o sea, deja de ser Tonya para ser ya Susan. Ajá. Y empiezan a llenar los huecos, ¿no? O sea, esas cosas que estaban vacías durante años ya las empiezan a rellenar. Esto que se conecta con esto se conecta con aquello. Una de las hermanas de ella, de las que habían dejado en él. O sea, con esto se reencuentran. Bueno, así como encontrarse. O sea, no se reencuentran, pero o sea, bueno, pero es que voy a otra cosa. Ya no me dejaste decirlo. El hermano que fue adoptado, Philip, sí. O sea, también ve eso y es lo mismo, ¿no? A mí se me hace que yo pertenezco a esa historia. Y va, se presenta también, le hacen pruebas de ADN y todo. Y sí, o sea, entonces ahí es cuando se reencuentran las hermanas con el hermano. Y bueno, saben la triste historia de su hermana, ¿no? Sí. Y que hasta 24 años después la habían podido pues, dar no la sepultura ya la tenía, pero el reconocimiento a la persona que realmente era. Sí. Y tener el recuerdo de eso que ellos desconocían, pero que fue la parte más amable de su vida, cuando ella fue feliz en la escuela y tenía un futuro brillante por delante, ¿no? Sí. Hasta que se lo acabó el desgraciado ¿no? Ay, qué horror. Entonces sí, es una historia muy rara, es muy compleja porque muy enredada. Se tuvo que ir desenredando todo para poder más o menos ya decir, ok, entonces esto fue así asado. La constante era él, ¿no? Sí. O sea, la constante, obviamente ella, pero la constante en la historia, pero quien tenía todos los antecedentes y todo era él, porque pues ella, al final de cuentas, fue cambiando en base a él. Sí. Pero una vez que él se la lleva, ¿no? A los 5 años, una vez que él se la lleva, ella deja de ser Susan. Sí. En ese momento ya pierde su identidad. Sí, cuando deja a los otros y solo se adueña de ella, sí, porque ¿no? en una niña de 5 años tú puedes decirle, no, es que no eran tus hermanos, es que eran unos primos. Y empiezas a crear otros recuerdos, ¿no? Y otra historia, y porque entonces tienes estás 5 años. Ajá. Entonces estás sola, nada más eres tú y yo. Sí, y sin mí tú no puedes hacer nada, ¿no? Y eso, o sea, todo ese lavado de cerebro, ¿no? Ay, qué horror. Sí, a mí se me hizo una historia muy macabra, ¿no? Sí. Muy dolorosa porque tenía un gran futuro y se veía, ¿no? Porque todos pensamos cuando muere alguien joven, ¿no? Es que tenía todo por delante, pero no sabemos el futuro que iba a tener realmente. Pero cuando ya tienes enfrente de ti a alguien que ves claramente que sí podía tener un futuro brillante, y le hacen todo esto, le acaban su vida. Sí. O sea, ya le había hecho mucho al quitarle sus raíces, ¿no? Sí, al borrarle, ahora sí que al separarla de todo y al adueñarse de ella, ya eso ya era bastante. Pero obviamente no lo iba a perder, o sea, porque no iba a perder quien estuviera ingresando dinero a la casa, no iba a perder los favores sexuales que de ella tenía, ¿no? Sí, el violarla, ¿no? No iba a perder nada de eso porque ella se quería ir, ¿no? Y si hubiera sido otro momento, otra época, probablemente sí se hubiera ido, ¿no? Probablemente hubiera sido diferente. Y no quiero decir que probablemente hubiera muerto antes. Ajá. O sea, a lo mejor así se había en su época personas que sí habían logrado escapar. Pero tenían otras historias. Sí. Son otras, cada historia es diferente y cada persona tiene una forma muy diferente de manejar lo que vive. O sea, hay quien dice, pero es que sí lo hubiera podido. No, ¿por qué no se fue? Tú no eres esa persona, no sabes lo que vivía, no sabes lo que trae en su cabeza, no sabes cómo lo está sintiendo. Y probablemente no tenía la fuerza para hacerlo.
y por eso se quedó, ¿no? Sí, y cuando sí, ella sí. finalmente estaba intentando, o sea, ya pensando el irse, pues es cuando... Cuando sale lo del embarazo y entonces... No, y el atropellamiento, o sea, cuando la sí, mata. cuando la mata, sí. Pero, que ese... Sí, cuando ella se da cuenta que ya se quiere deshacer de ella. Ajá. Es cuando, sí. Cuando sí, dice, sí. no, ya me tengo que ir de aquí. Algo esto no tengo es, que, ajá. tengo que hacer algo porque me va a matar. Eso sí. Pero es Ajá. hasta entonces, ¿no? Sí, es hasta sí, que sí, en su pero cabeza tiene dice... 20 años, sí, muere sí, sí. de 20 años. Sí, no. O sea, yo creo que, o sea, estamos hablando que nace en el 69, muere en el 89, tiene 20 años. Todavía en muchas cosas estábamos muy en pañales. Sí. Claro que la gente en 1960 y en 1900 está bien, sí, siempre vamos a estar en pañales en relación a un futuro. Claro. Obviamente. Obviamente. Pero a lo que yo voy es que en ese momento de su vida no podía, no tenía ella la capacidad de vislumbrar otras cosas, ¿no? Claro. Por eso se quedó y por eso cuando ya empezó a decir, ¿por qué está comprando un seguro de vida a mi nombre? Sí. O sea, por mí, ¿no? O sea, ¿por qué quiere? Y él es el beneficiario y también no es uno, son varios. O sea, ¿qué está pasando Esto aquí? no, esto está raro, más Ajá. raro de lo normal. Ajá, eso Ajá. ya le causó ruido. Ajá. Seguramente porque entre las pláticas que tenía con su amiga Cheryl, Y ella con los misma otros también, compañeros ajá, de trabajo, le decían, sí. oye, eso está mal, ¿no? Sí. ¿Por qué tu papá está haciendo eso? Porque, no sé, a lo mejor sí es un solo seguro de vida, pero ¿por qué no de él? Ujú. ¿Por qué no a nombre de él? Porque si él muere, tú te quedas asegurada. No, Exacto. si tú mueres, yo me quedo asegurado. ¡Oh! Sí, no, o sea, ¿cómo? No, o sea, no es así. Entonces, seguramente sus compañeros de trabajo... Le empezaron a Abrir decir... los ojos, ¿no? Y él también se dio cuenta de que ya estaba... creciendo. Que estaba creciendo y que se estaba dando cuenta de cosas, ¿no? O sea, que o se deshacía de ella ya o se le iba a ir de las manos, ¿no? Yo creo que antes duró tanto, ¿no? Pues es que si desde los 5 años, o sea, le implantas en la cabeza todas tus ideas y la manipulas, pues está bien difícil. O sea, desde los 5 años la está manipulando y abusando. O sea, no hay forma, ¿no? O sea, no hay forma Sí, de no. decir... Tuvo mucho tiempo, Ujú. ¿no? O sea, y tuvo la oportunidad de la edad para hacerla a su manera. Y entonces Ujú. hasta que no la ve que empieza a despertar, que empieza a tener otras ideas. Sí, que hay empieza a gente darse que está cuenta, ¿no? Ajá. logrando entrar en su cabeza. O sea, que hay gente que está logrando romper todas esas porquerías que le metió. Es cuando él cuando él dice, pues me voy a deshacer de ella, ¿no? Y ahí es cuando la... Cuando la... Porque obviamente la policía sigue pensando que él la arrolló. No, yo Que también, bueno, es o sea, obvio, ¿no? Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, exactamente. O sea, él la arrolló. Sí, o sea, porque sí. ya era su momento para deshacerse de ella. La arrolla y como lo hizo bien, ¿verdad? Ujú. No hubo forma de comprobar que Que lo fuera... había Ajá, hecho, ¿no? exacto. Que Pero la policía está segura de eso, como está segura de que mató al niño. Pero lo que no les contamos es que cuando le hacen la autopsia, Ajá. se dan cuenta que tuvo 3... 3 embarazos. Ajá. Sí, 3, uno... o sea, tuvo 3 partos. Entonces, a una que fue hay un niño Que que no no se sabemos sabe. dónde quedó. Probablemente, yo supondría que murió en el parto o murió tiempo después, ¿eh? Yo no creo que... Sí, porque lo habían dado en adopción, Sí, ¿no? exacto, como al dieron a la otro, niña. sí, o sea, sí, exacto. O sea, yo creo que murió o sea, o nació y murió, o tuvo un aborto tiempo, o sea, antes de que naciera, o sea, yo creo que no sobrevivió, o sea, no creo que lo hayan dado, porque ciertamente lo hubieran dado en adopción como dieron a la otra, ¿no? A la segunda. Bueno, a la tercera, la que sería la tercera ya. Qué Qué triste. feo, Ujú. son historias, te digo, macabras, o sea, a mí se me hace historias macabras, hay muchísimas, eso es lo que es más triste, que hay muchas, ¿qué pasó? No. Hay muchas historias macabras de este tipo, ¿no? Sí, O sea, sí. es lo que lo hace más, Sí, que esta solo es una muestra de lo que pasa y no nos enteramos, ¿no? Y o sea, a mí digamos, me llamó la atención por los dos aspectos, ¿no? Por un lado,
ser una historia macabra, ¿no? De que pudieron finalmente dar con quién era ella, ¿no? Sí. Eso es importante, pero es macabro toda la historia. Sí, y por otro lado, el que todavía en la actualidad hay mujeres que se quedan calladas ante el abuso. Mujeres, hombres, niños. No, bueno, lo que sí tienes toda la razón. Sí. Mujeres, hombres, niños, adolescentes, o sea, de la edad que sea, ¿no? Es a lo que nos referimos. Que se quedan callados ante el abuso. Sí, porque no saben a quién acudir o tienen miedo de morir. O tienen miedo de morir, o sea, los amenazan también, los trabajan también psicológicamente, que se quedan callados. Y aún en esta época donde tú podrías decir que las opciones son muchas, hay personas que se quedan toda la vida. Sí, callados. Porque el miedo que tienen... es paralizante. Sí. Y entonces van a sufrir toda la vida de ese maltrato y de ese abuso. Sí, son historias que a lo mejor no... Es como... O sea, eso es lo interesante. Porque esto sucedió entre el 60 y el 80. Entre los años 60 y los años 80. Y hasta el 2014 se conoce toda la verdad. Toda la verdad, toda la historia. Toda la historia. Y así se va a hablar de esta época, ¿no? O sea, en el 2050, en el 2050 y tanto, se va a hablar de hoy, en el 2020 pasó esto y no nos enteramos hasta ahorita, ¿no? En el 2010 pasó esto y ahorita nos vamos conociendo toda la verdad, ¿no? O sea, así va a seguir pasando porque las historias estas historias macabras no es que se detuvieran con la edad, con el tiempo, con la tecnología, ¿no? Van a existir toda la vida. O sea, esto va a existir y nos siempre. vamos a ir enterando de lo que pase tiempo después, ¿no? O sea, lamentablemente no ha habido forma de... Y no va a haber porque es parte de la maldad humana, ¿no? O sea, de detenerlos antes de que suceda, ¿no? O sea, es complicadísimo todo eso. Entonces nos vamos a seguir enterando de estas historias macabras. Sí. Pero eso te digo, o sea, me llega por esos dos lados, ¿no? Por la historia macabra y por la historia y por la situación de todas las personas que sufren violencia, ¿no? Y de no hay forma tipo. Y no hay forma de ayudarlas porque ellas no son capaces de pedir ayuda, ¿no? De decir algo porque el miedo las paraliza, como tú dices, ¿no? O sea, el miedo las paraliza y jamás van a buscar ayuda, ¿no? O sea, al momento que tú y yo estamos hablando y grabando este episodio, ¿cuántas personas allá afuera? Y son muchas. Están sufriendo de abusos, ¿no? Dices, qué terrible. Sí, y si alguien nos oye y está pasando por una situación así, sepa ayuda, que debe de buscar ayuda, que hay quien forma. la puede ayudar, que sí hay formas para salir adelante. Que sí hay sí, o sea, que hay canales, ¿no? Para hacerlo. Hay una... que ahorita me acordé, ¿no? Que es algo curioso porque al final de cuentas es una historia... No es una historia, o sea, similar porque no es tan trágica, pero de todas maneras es una historia que a mí me sorprendió por la figura que es y que o sea, que es lo que pasó con Britney Spears. Que Britney Spears, su papá, o sea, la manejaba y le controlaba todo, ¿no? O sea, no abusaba, o sea, bueno, hasta donde sabemos, ¿no? No abusaba de ella, o sea, no esa parte no es la trágica, sino la parte de que del control, de que era su pertenencia, ¿no? No era su hija, era su pertenencia, ¿no? Entonces, todo lo manejaba él, todo el dinero era para él, todo esto. Y ella, a través de TikTok, empezó a mandar señales de ayuda sin ser, o sea, porque, o sea, no lo hizo abiertamente, o sea, fue así como que la gente le empezó a escribir en los comentarios de, oye, ¿está todo bien? Oye, hasta el seña si se está pasando algo, ¿no? Entonces ella hacía la seña y empezó así a poquito a poquito, pero estamos hablando de que es una figura mundial, ¿no? De que es una persona que tuvo un éxito mundial y sin embargo estaba aterrada de su padre, ¿no? O sea, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, nadie está exento de una historia así de trágica. Sí, exactamente, o sea, sí, tienes toda la razón, nadie está exento, y a pesar, tú puedes ver personas que dices, es que es tan fuerte y tan decidida. Y tan exitosa. Y es una persona exitosa, y a lo mejor está viviendo un infierno. Y no lo sabemos. ¿No?
Entonces, exacto, los abusos pueden estar más cerca de ti de lo que imaginas, ¿no? Puedes estar conviviendo con una persona que sufre abuso y no lo sabes, exacto, sí, porque sí, lo ocultan, porque no saben cómo hablarlo, porque tienen una fachada. Yo no soy Octavio, Sufrimos abuso de Misha nosotros. Sí, esto es maltrato. Hay otro TikTok, otro video, te los encuentras en todos lados ya, ¿no? Pero es es una fulanita, está la fulanita que está haciendo su video y está diciendo, si tú eres una persona en peligro, haz esta seña, ¿no? Que se supone que es esta seña, ¿no? Es la seña universal de estoy en peligro, o sea, porque obviamente la estás haciendo detrás de la persona, o sea, cuando alguien llega, ¿no? No. Entonces, el marido o novio, no sé qué, que está atrás, está doblando la ropa, así discretamente hace... Y la otra voltea toda enojada. ¿Qué te pasa? Él estaba hablando de la ropa mientras ella hace su video. Y entonces ve que hace eso y la agarra y la hace. Sí. Está muy bueno eso. Eso está muy bueno. Vas a pensar que te maltrato. No sé qué. En ese momento le empieza a pegar con todo lo que tiene, ¿verdad? Pero no lo maltrata. Pero en ese caso sí se ve que es broma de él, ¿no? Que le está haciendo una broma pesada, pero sí se ve que él le está haciendo la broma, ¿no? Sí, pero, ¿no? O sea, hay personas que conoces que, o sea, cuando ya son más cercanas y te cuentan ya más de su historia... Nunca lo imaginarías, te vas para atrás, sí, ¿no? Nunca lo imaginarías. Que dices, sí. ¿En serio? Sí, está difícil, pero bueno, si usted está... en una situación así, pues pide ayuda. Hay muchas formas, o sea, de buscar, y hay muchos lugares que brindan ayuda gratuita. Y también ayuda, o sea, además de gratuita, o sea, sí te ayudan a desaparecer si corres riesgo tu vida, ¿eh? O sea, y hay lugares, tienen lugares muy específicos, como de muy acogida, especiales, digamos, secretos. Sí, donde puedes realmente estar seguro de que no te van a encontrar esta persona a la que le tienes miedo. Entonces, o sea, sí se puede salir. No es fácil, obviamente no es fácil. No, pero hay que intentarlo, ¿no? Sí. Porque mucha gente sale adelante. Y ahorita estaba tratando de recordar una serie que acabo de ver en Netflix, que es precisamente sobre eso. Se llama Maid. Sí, o sea, como doncella. Sí. Sí, Maid. Sí. Ella es una... O como mucama. Sí, mucama. Como una mucama. Es una de esas de Limited Series. O sea, son 10 capítulos. Sí. Y es precisamente de una mujer con abuso. Pero de un abuso que ella no considera abuso. Entonces, todo un rollo. Sí. Pero finalmente es la historia, ¿no? De cómo logra salir adelante y cómo logra luchar por su vida. O sea, por su vida no en términos de vida o muerte, sino por hacerse una vida para ella y para su hija. Y al final, obviamente, te dicen que busques, o sea, si tienes una situación así, pues busques ayuda. Busques ayuda. Porque aparte de todo, en esta historia, la mayor parte de las personas, cuando ya cuenta lo que... No cuando lo cuenta propiamente, sino... digamos que es lo que está sobreentendido, ¿no? O sea, las personas no conciben que sea abuso el que una persona... te grite y pegue junto a ti, ¿no? O sea, si un hombre, por ejemplo, en mi caso que soy mujer, me grita y pega a los libros y rompe la caja y todo. Eso no es abuso, simplemente se enojó. No, claro que es abuso. Claro. Es abuso. Eso ya está transgrediendo tu seguridad. O sea, y eso de que de que lo vean normal. No está bien, ¿no? Entonces bien. Muchas personas lo ven como algo normal. Y entonces, obviamente, las mujeres dicen, entonces no sufro abuso, estoy loca, ¿no? Porque no me pega. Exacto. Porque creen piensan que tienen que pegarles, mandarlas al hospital para que realmente se considere abuso, se considere un abuso. Y no es así. Entonces, es interesante. No es así como que... pero bueno.
pero... Es una historia que ajá, te tiene que llevar a decir, pues sí es a cierto, pensar ¿no? cosas. A quienes dudan más. Ujú, Dudan más, o sea, porque te dicen, es que así es mi marido, no, pues un día te va a matar, pero no importa. ujú, O sea, porque así dicen, es que así es mi marido, bueno, está ujú. bien. Es que ese no es hay su problema. carácter, ¿no? O Sí. cuando es su defecto, es el hombre el que te dice, ¿no? Es que ella se enoja y me amenaza con un cuchillo. O sea, ¿cómo te explico que eso no está bien? Y que alerta, eso no es normal? alerta, sí, eso sí. Y te dicen, no, pero es que solo cuando se enoja, no, bueno. Oh, mientras no la haga enojar. Sí, o sea, ¿quién soy yo, verdad? Si no me estás Ay, pidiendo ayuda, tampoco te puedo obligar Es que tampoco a se seguirla. O sea, puede. eso es algo que hay que también entender, ¿no? Ujú, Entonces, sí hay muchas formas de recibir ayuda, ¿no? Sí. Nada más que sí hay que expresarlo. Sean pequeñitos, sean adolescentes, sean adultos, siempre hay quien pueda ayudar a Sean todas las mujeres, personas. sean hombres. Sea lo que sea, sea lo ¿no? que O sea, sea, la como se orientación identifiquen, sexual sí. que tengan, Como ustedes se cualquiera identifiquen. puede recibir ayuda y exacto. para todos hay apoyo. Exacto. Entonces, sí, esa es una cosa que Que pues es importante. es importante y que deberíamos de recordar. Continuamos. Entonces, bueno, finalmente ya vamos A cerrar. a cerrar. Esperamos que les haya gustado el episodio. Son de las historias que no me gusta hablar más de espantos. Estos son demasiados espantos. Fíjate. Estos son otro tipo de espantos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Recuerden Compartir, repartir, picar todos los botones que puedan. Ahí píquenle a todos los botones que existan en YouTube. seguirnos en YouTube, en Síguenos en Spotify, YouTube, en o sea, Spotify. Sí, ya sí, saben. sí, ya saben. Y nos vemos la siguiente semana. No les decimos qué día porque aunque no lo crean, como si tenemos también otro trabajo, es complicado Otras a veces. actividades, pero ustedes, Entonces, ustedes van a tener su capítulo. sí va a haber capítulo la semana que viene. Entonces esto fue Valero. Soy Ale Valero. Yo soy Héctor, ella es Misha. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Bye.